Buen día y pues estamos una vez más aquí desgranando la noticia con don Víctor Hernández, servidor, Emanuel Salazar, Carlos Martínez ayudándonos en los controles. El buen Carlos. Y pues ahora sí que entre ¿qué será? ¿Alegres? Yo ¿Tristes? creo que sí. No. Felices. Diría a mí uno de mis nietos. Mucho feliz. Mucho feliz. Mucho feliz. Se Sí, porque ya, acabó. gracias a Dios. No hay día que no se cumpla. No hay. Plazo que no. Sí, no hay plazo que no se llegue, ¿verdad? Ni día que no se cumpla. Y por fortuna estamos haciendo el programa a unas horas de que concluya el sexto año de Andrés Manuel López Obrador. Para mí, uno de los presidentes más perversos que ha tenido la historia de nuestro país, porque la diferencia de Enrique Peña Nieto sí amanecía cada día con ganas de fregar al vecino, en este caso al mexicano, nada más viendo a ver cómo jalaba este país, cómo lo desarticulaba, cómo destrozaba instituciones y sistemas institucionales probados durante muchos años, como era el sistema de salud, por ejemplo, o el educativo. Sí, al de salud le pegó. Y para ser sincero, Víctor, yo cuando empezó el sexenio, yo decía, este señor va a hacer hospitales, este señor va a fortalecer el seguro social, ese seguro social que para algunos, como el caso mío, nos ha ayudado mucho. Claro. Pero no llegó. No llegó, se centró en algunos proyectos macro, sobre todo al sur del país, sus programas sociales que fueron alentados como programas clientelares que le permiten hoy en día tener esta mayoría ficticia, ¿no? O sea, sí, yo creo que el presidente lo contratamos para que gobernara esta nación, no para que fuera cada mes o cada 8 días a concursos de belleza o de popularidad, porque el señor se guió por su popularidad, cuando siempre brincó las opiniones sobre seguridad, sobre educación, sobre economía, que iban junto con las encuestas, pero esas nunca las mencionaba. Siempre es que yo soy popular, es que, pues sí, pero no te contratamos para eso. No nos costaste 6 años 1,300,000 pesos cada año, cada mes. Ese es el sueldo del presidente, ¿sí? Por vivir en Palacio Nacional y todo su séquito. Ajá, sí. 1,300,000 pesos, no te pagamos eso cada mes para que fueras popular, para que le cayeras bien a la gente con tus payasadas. No, te contratamos para que gobernaras para los 130 millones de mexicanos, que no se hizo. Así es. Sí, entonces no, pero me quiere mucho la gente, pues te quiere la gente que no te conoce. Ajá. Sí, los que te conocemos, se nos hizo tarde para que te fueras. Ajá. Y al final del día termina como con una calificación semejante a la de Ernesto Zedillo, según el Financiero, ahorita me compartía. Sí. Bueno, hay que señalar que la empresa, esta encuestadora de ellos, ¿cómo se llama? Encol, pues le saca un 80%, 77%, o sea, pero es su encuesta. Así es. Sí, las demás encuestas, si nosotros cruzamos la encuesta de hoy del Financiero, que trae 68%, y la del Economista, que trae 64%, pues se empareja con el grado de popularidad con lo que termina Ernesto Zedillo o Vicente Fox. Sí, Ernesto Zedillo termina con un 69% por encima de Andrés Manuel López Obrador en la columna, en la encuesta del Financiero, y en la encuesta del Economista de Mitofsky, sí, termina en el 63.4%, semejante a Felipe Calderón, semejante a Vicente Fox. Sí, claro, si lo queremos comparar con la popularidad de Enrique Peña Nieto, pues no, ese pobre terminó con un 30%, ¿no? Que es que desgastó demasiado también Peña en su momento el gobierno y su popularidad. Todo, por la corrupción, ¿no? Tan galopante. Bueno, este personaje, Andrés Manuel, hoy termina peor que Peña Nieto en cuanto al grado de corrupción por todos lados. Sí, que lo único que lo saca a flote es su popularidad por la cantidad de dinero que regala, y que hereda ese dinero. Y hay que decirlo que ese dinero se lo empezó a regalar Carlos Salinas de Gortari, o sea, nada nuevo. Así es, el famoso Pronasol, sí, el programa Solidaridad. ¿No? Entonces no hay nada nuevo.
El problema es que tuvo 5 años, 10 meses aproximadamente de mañaneras, que fue lo que vendió a su audiencia, ¿no? Así a su población, a su clientela. Así es. Y los análisis por ahí también cómo han surgido respecto a la famosa mañanera y la forma en la que desinformó en buena parte al país y cómo desde ahí dirigió su gobierno, ¿no? Prácticamente el 7% del tiempo que gobernó se lo dedicó justamente a la mañanera, ¿no? A la mañanera, un instrumento de comunicación para ellos exitoso. Sí. Exitoso. Sí, pero también un instrumento que les sirvió para estar hostigando, persiguiendo, amenazando a quienes pensamos diferente. Algo que realmente es ominoso porque no puede ser posible que un personaje que encabeza al Estado mexicano se dedique a perseguir a aquellos que disienten de su forma de pensar. Y entonces nos dimos cuenta por primera vez en la historia política de México cómo un presidente aventaba todo el peso del Estado, todos los instrumentos del Estado en contra de periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Loret, como Joaquín López Dóriga, contra la investigadora, ¿cómo se llama? Hernández. Anabel Hernández. O sea, no es posible que el peso del Estado mexicano, que representa la Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda, el Ejército, sí, la Guardia Nacional, todas las Fuerzas Armadas, todo eso es el Estado mexicano y todo es el peso. Entonces no puede uno comparar la opinión de un presidente o la crítica o la amenaza de un presidente con la amenaza o el análisis o la reflexión de un ciudadano. Es verdaderamente abismalmente diferente y así sucedió todo este tiempo, ¿no? Y dice Reforma, por ejemplo, que fueron 741 menciones a Carlos Loret directo y 1753 a Grupo Reforma, entre otros, ¿no? Que fueron los más... Y calificándolos y agrediéndolos. O sea, ¿cuándo habíamos visto un personaje pagado por nosotros utilizando recursos del Estado para estar agrediendo a periodistas, a empresas, por el solo hecho de no someterse a sus caprichos, a sus mandatos o a sus programas, criticarlos, ¿no? Entonces, por eso digo, qué bueno, estamos en unas horas en este programa de que se vaya allá a su rancho, aunque es tan ambicioso y desconfía de todo, que se va a quedar 2 meses más en Palacio Nacional. Él se va hasta diciembre de este año. Dijo que para aclimatarse. O sea, dime, ¿dónde habíamos visto esto? O sea... Y lo tiene que soportar la presidenta. Y le tiene que soportar. Y le tiene que aguantar ahí sus arranques. Que por cierto, en este mismo análisis que se ha venido haciendo de las mañaneras, hubo 148,200 afirmaciones dudosas. Por no decir mentiras, ¿no? Por no decir mentiras. Porque la realidad es verdad o es mentira, pero no hay medias. Los famosos otros datos. Otros datos. Que nunca los presentó. Que nunca los presentó. O sea, jamás habíamos tenido también un presidente tan mentiroso como este. Yo les digo, oiga, aquellas personas que dicen mentiras, oye, con 50 años, con 60 años encima, y seguir diciendo mentiras como que es para dar vergüenza. Yo se lo justifico a un adolescente, a un niño, a un joven, pero ya a un adulto, ya de 60 años y más, diciendo mentiras todos los días. O diciendo, no, es que yo tengo otros datos y nunca los presenta, pues es descalificar a priori. Y él se la pasó diciendo eso. Así es. Y bueno, lo que pasa es que de alguna manera un político pues difícilmente tiene palabra, ¿no? Pues sí, sí. Y fue lo que nos ocurrió con el presidente, que una de sus frases célebres es: no me salgan con que la ley es la ley. Cuando él quería.
Claro. Cuando él quería, porque para la sobrerepresentación, sí. dijo que la ley sí era la ley, o sea, nada más para manipularse, sí. Nada, para cuando a él le conviene, la ley es la ley, y cuando no me vengan con que la ley es la ley. Dicho por un presidente, o sea, Andrés Manuel López Obrador ciertamente sí va a pasar a la historia, pero como ejemplo de lo que no se debe hacer, sí, para el desarrollo de una nación. Sí. ¿Qué razón tenía Vicente Fox, 2006, 2005, cuando decía que Andrés Manuel era un peligro para México? Así es. Hoy lo vimos. Sí, no, hoy la carta, este fin de semana también Enrique Krause hace una carta en donde menciona cómo él visualizó el Mesías tropical famoso, aquel artículo. Sí, y que lo convirtió en libro, y cómo se confirma mucho de lo que llegó a escribir en su momento con bastante anticipación, pues al final del día lo hemos confirmado, ¿no? Y nos bastó, yo creo que el último semestre sobre todo, para que diera todo ese vuelco que todo mundo temíamos desde el 2018, ¿no? Que se iba a dar todo ese cambio y esa manipulación del Estado, del gobierno, para dejar las cosas pues como las está él heredando, pues, ¿no? A la presidenta Claudia Sheinbaum. Siempre decimos que el año más difícil de un presidente es el 7º año. Yo no sé cómo le va a hacer Claudia Sheinbaum y yo no sé cómo lo van a hacer sus intelectuales orgánicos, sí, para defender durante todo un año a Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé cómo le van a hacer, porque lo único que hizo muy bien fue el convertir los programas sociales en un instrumento de manipulación política. Uno, que no es dinero de él, es dinero de todos los contribuyentes. Y a través de los servidores de la nación, los convirtió en una dádiva de él para sus seguidores. Porque, oye, esto es de Andrés Manuel López Obrador, te lo manda el presidente, esto es gracias al presidente, hasta las vacunas las vendieron a nombre de Andrés Manuel López Obrador, las entregaron, ¿sí? Lo hizo con dinero público, no con dinero de él. Así es. Sí. Y sobre todo este último año, en este año electoral, ¿cómo incrementó el gasto público justo pues para apuntalar lo que fue la campaña de su partido, para lograr lo que hizo, ¿no? Hacerse del poder otros 6 años a consta de lo que fuese y dejando unas finanzas bastante comprometidas. Entiendo que puede hacernos crisis desgraciadamente el próximo año, y si se da esa crisis económica, es muy posible que Claudia se lo tenga que sacudir de una forma más rápida, yo percibo, no sé, que Claudia lo va a tener que sacudir. Ahora, eso no implica que vaya a ser mejor o peor, ¿eh? O sea, digo, ahí es así como que va a ser ahí una duda, ¿no? Si es mejor o es peor, ¿no? No sé. Sí, bueno, yo creo que, y terminando con lo que decía, las únicas 2 cosas buenas que hizo Andrés Manuel, que hay que reconocerlo, pero con dinero ajeno, fueron los programas sociales que ya estaban y que nada más los aumentó, y que yo no sé cuánto tiempo duren precisamente por ese déficit. Así es. Sí, porque yo creo que estos programas van a durar 3 años máximo, ¿sí? Y luego se van a topar con que ya no hay dinero. Ya no hay dinero, y el atraso en infraestructura, en escuelas, en medicinas, en infraestructura hospitalaria, bla, bla, todo eso lo vamos a sentir en los próximos 3 años, porque gran parte del recurso se va a ir a parar a los programas sociales que no son productivos, que no generan más que economía para subsistir. ¿Sí? El otro logro, indudablemente, que es los incrementos salariales. Sí, era lo que veíamos. Que se duplicaron o aumentaron casi 60%, sí. Pero él no los paga. O sea, él nada más decretó. ¿Quién los paga? Pues nosotros, los patrones, sí, los que pagamos además impuestos. De cada peso, hoy pagamos 54 centavos. O sea, parece que el Estado es nuestro socio. Sí, nosotros somos su trabajador, pero nosotros arriesgamos capital y ellos nada más ponen la mano. Sí, pues sí. Bueno, entonces ellos dicen, pero se aumentaron los salarios, pero ¿quién los paga?
O sea, yo también de manera irresponsable voy a decir, no, 1000% los salarios. A ver, pero págalos, empiezan a pagarlos. Es el problema cuando tenemos que pagar a nuestros colaboradores. Pues, entonces, o sea, qué chistoso. O sea, quiero ver a ver qué sacó Andrés Manuel López Obrador de su bolsa, para sacrificarse. Ajá. Nada. En cambio, sí le llenó los bolsillos a sus hijos, a sus familiares, a los amigos de sus hijos. Entonces, pues si se le puede decir, esos dos propósitos los llevó a cabo de manera eficiente, como es programas sociales de aumentos salariales, sí, nada más que él no lo está sorteando, él no le costó nada, no le cuesta nada, nada más el ordenar. Y definitivamente eso que ofreció el combate a la corrupción se quedó en una frase hueca, ¿no? Porque finalmente los hijos ahí están, los hijos y sus amigos ahí están. Amílcar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todos los programas sociales, la opacidad llevó los presupuestos y los desfases de las magna obras, como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el Felipe Ángeles, los llevó para esconder los sobreprecios, llevó 25 años adelante que no se sepa, sí, de información ninguna. Entonces, hemos tenido el gobierno más opaco de toda la historia. Sí, el gobierno más mentiroso, el gobierno más corrupto. Ajá. Y bueno, la verdad es que cuando uno se pone a analizar este tipo de temas, este tipo de conceptos, pues sí se queda uno con un dejo de que, bueno, ¿y qué pasó el 2 de junio, no? ¿Por qué no se vio reflejado este tipo de observaciones que hacemos en el pasado 2 de junio, ¿no? Fíjate que hoy en la mañana yo hacía una reflexión en el sentido de que todavía falta otra exploración, ¿eh? Yo soy enemigo de las teorías de la conspiración. Ajá. Pero se reunieron cuando menos 200 ciudadanos, y son 200 profesionistas. De esos 200 ciudadanos que se reunieron, yo creo que cuando menos 120 son ingenieros en informática. ¿Sí? Ingenieros en informática. Y ellos encabezados por Pedro Ferriz de Con, Con, okay, y sí, por el director de código de Carpeta Púrpura, ¿sí? Y ellos entraron a los algoritmos, ¿sí?, del sistema de cómputo del INE. Y ellos están documentando y sosteniendo que fue al revés. Dice, aquí están, nos metimos a los algoritmos y mostraron incluso actas de Durango, del Distrito 1, ¿sí?, alteradas, porque yo me he metido ahí. ¿Sí? Dice, quien ganó verdaderamente el 2 de junio fue Xóchitl Gálvez, ¿sí?, y no Claudia Sheinbaum. Y ellos ya presentaron toda una documentación de sábanas, de actas. Dice, ellos alteraron con con el sistema, alteraron los resultados. Ajá. Yo ahí tengo mi reserva. Yo también, ¿no? yo por eso. Porque al final del día creo yo que sí teníamos una tendencia desfavorable, pues, para los partidos que hicieron oposición a Morena. Es todo las encuestas todas marcaron en su momento un humor, una tendencia, y luego entonces, de hecho, en lo corto los opositores decían, no, con que resistamos, con que logremos evitar que ellos tengan la mayoría calificada. Esa era una de las aspiraciones que decían cuando lanzan pues a Xóchitl, porque hay que también decirlo, nunca la oposición logró generar un personaje que pudiera competir contra todo el aparato de Estado, porque fue así. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Verdad? Nada más que una salvedad, Manuel, una salvedad. A ver, ellos sostienen sin pruebas que Andrés Manuel no perdió ni una elección presidencial, pero no aporta nada de pruebas. No. Sí, 2006 dicen que se la robaron. Sí, 2012 que también.
Sí, y no aceptan el triunfo de los otros, Ajá. pero no aportan nada. 2006 llegaron al INE famoso, sí, con unos ¿cómo se llaman esos carritos diablitos? Sí, llenos de cajas vacías. Ajá. Ellos creyeron que la oposición nos iba a traer a abrírselas ahí en la calle. Ajá. Sí, y se las abrieron, no traían nada, puras mentiras. Uh-huh. Guadalupe Acosta Naranjo, que era uno de los operadores de Andrés Manuel López Obrador y que hoy es el dirigente del Frente Cívico Nacional, él cuenta todo y dice, no es cierto, Andrés Manuel perdió 2006, todos tuvimos y le dijimos cómo ensuciar el proceso electoral desconociéndolo. Claro. Entonces, claro, no, yo creo que en aquel momento, o sea, es que es muy simple, ¿no? Con la personalidad que tiene López Obrador, ajá, si hubiese ganado, ¿cuándo hubiera él cedido? O sea, pero además, déjame te digo, Manuel, él dijo voto por voto, casilla por casilla, y puso el porcentaje. No sé si el 30% de la votación. Ajá. Y se abrieron las urnas, se contaron los votos, voto por voto, casilla por casilla. Porcentaje que definieron ellos. Y no pasó nada. Ajá. No pasó nada. Bien. Sí. Bueno, ahora, ¿por qué si hay un grupo de personajes que ante notario público, llevaron las actas donde se asentaron todos los votos, que son muy diferentes a los cómputos que aparecen todavía ahorita allí en el INE, ¿por qué no hacerles caso? Uh-huh. No sé si me explique. Sí. Si ahorita todavía le dices a un AMLover, oye, ganaste 2006, sí, no la robaron. ¿Y cómo lo demuestras? No la robaron. Y una afirmación dogmática totalmente. Totalmente. Y estos que se reunieron profesionales y que están diciendo, aquí está, y ahí están las sábanas, compruébanlo ustedes, váyanse a esta y váyanse al distrito 3 o al distrito 1 de Durango y vas a encontrar casillas, si todas para Morena y cero en las cibernéticas, y en las actuales no. Uh-huh. Sí, entonces tú dices, bueno, pues vamos a atenderla también, ¿no? Claro. ¿Por qué descalificarla? Tendríamos que verla. Hay que verla. Sí, entonces a ver, sí ganaron por mucho, sí, pero hay todavía claroscuros en eso. Uh-huh. 1, 2. ¿Por qué si ellos predijeron, sí? Y dijeron, vamos a ganar por 36 millones de votos. Sí. O sea, también fue. Jamás una elección con un mes de anticipación, sí, se había predicho. Y todo se ajustó exactamente. Uh-huh. Sí. La casualidad es que hubo un espacio, el INE había dicho, para las 7 de la tarde, 19 horas, vamos a dar el PREP. Lo dieron casi 15 para las 12 de la noche. Sí. Y no hubo sospechosismo. Si eso le hubiera dicho a Andrés Manuel, estuviera otra vez Reforma cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Que la clase media no está impuesta a hacer tanto relajo. Esa es la pequeña gran diferencia. Uh-huh. La izquierda sí. ¿Sí? ¿Por qué en este sexenio desaparecieron un 80% las manifestaciones, bla, bla? Porque los que cerraban las calles, las carreteras, bla, 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 hacían el desmadre, hoy estaban gobernando. Por eso, ¿sí? Pero aún con eso terminó Palacio Nacional, sí, cercado por vallas, sí, por policías, por el ejército, porque los mismos de ellos, la izquierda radical, la extrema izquierda, allí estaba manifestándose contra la misma izquierda en el gobierno. Sí. La diferencia es que la clase media no estamos acostumbrados a tomar calles, a esto, lo otro, sino por la vía legal. Y vemos que en México la ley no es la ley. ¿No? Entonces, sí es cierto, no somos muy partícipes de la teoría de la conspiración, uh-huh, pero pues no perdemos nada, Emanuel, con uh-huh, echarnos, yo lo voy a hacer. Uh-huh. Sí, hasta ahorita yo no he hablado de eso. Uh-huh. Y me ha llegado toda la información, pero no he tenido la atención de verlo. Pero lo voy a hacer. Claro. O sea, ¿por qué no? Claro. A lo mejor sucedió algo. ¿Por qué? Porque 2021 uh-huh, la sociedad despertó y no le dio la mayoría a Morena. No se la dio. 2021. Dime qué sucedió de extraordinario de 2021 a 2024 como para que diera un vuelco y todos votaran por Morena. ¿Qué hubo de extraordinario? El 5% del PIB que le metió de más. Ajá.
al 2024 el gobierno, y luego entonces ejercieron antes del primer semestre el 60%, si mal no recuerdo, de los recursos que a lo largo del año iban a aplicar. O sea, yo creo que ahí hay mucho son 27 millones los beneficiarios de los programas sociales. ¿Sí? Entonces, como cieguitos, ellos todos exactamente fueron a votar exactamente los 27 millones, o un poquito más. O sea, los 27 más otros 7. Híjole, es que cuando uno habla con la gente que está haciendo fila afuera del Banco del Bienestar, en una de esas, yo sí o sea... No, yo no, porque yo tengo muchos amigos y familiares de clase media que dijeron, oye, pues clase media y que recibe, dice, no, ¿por qué vamos a votar por ellos si este es nuestro dinero? La clase media razona diferente. Lo que pasa es que nos construyeron junto con los medios comerciales, y yo quiero entrar también a la teoría de la conspiración, nos moldearon todo, que dijeron, es que fueron a votar clase media, clase alta, bla, 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 sí, y por eso. Pero en ese estudio que están haciendo, no votó el 61%, votó el 68-70%, y también rasuraron la participación. O sea, pues hay que atenderla. Hay que revisar. Hay que atenderla porque nos han creado una narrativa, nos han creado una verdad que a lo mejor es posverdad. Que eso también fue un éxito para ellos, ¿eh? La narrativa que construyó el presidente desde la mañanera, y acompañado de la mano de su jefe de comunicación, Jesús Ramírez. Definitivamente fueron estamos de acuerdo. Un éxito, fue un estamos éxito. De acuerdo. Y bueno, pero bueno, estamos a unas horas de que finalmente termine. Y fíjate que incluso voy a hacer el esfuerzo por contactar al director de la carpeta púrpura, que fue el que encabezó el proyecto, que para mí es un personaje que siempre ha estado allá en la izquierda. ¿Cómo se llama? Se me olvida su apellido, pero aquí lo tengo. Y a Pedro Ferriz, para ver si a La Limón, sí, Ahora Televisión y esta empresa, lo entrevistamos ampliamente. Pero en mi empresa no hay límite de tiempo. Yo veo que en tu empresa sí. Entonces es el límite. Yo puedo hacer un programa de 2 horas seguidas y para mí no es problema. Para aquí sí es. Entonces, nada más que lleguemos también a un consenso para entrevistarlos vía Zoom, y que nos platiquen. Estaría muy interesante eso. Que nos platiquen y empezar a recuperar también esa versión que ahí está. O sea, que ahí está. Ya está, para que no digan, es que ya están llorando. No. Dejamos que las autoridades electorales cooptadas por Andrés Manuel, ¿sí?, calificaran la elección y dieran el ganador. No estamos diciendo que renuncie Claudia. Nada más que ahí hay otra posible verdad que se necesita creer. Y no estamos diciendo que renuncie ni la estamos desconociendo, no. Ella es la presidenta constitucional, pero necesitamos saber qué sucedió con esa otra propuesta, con ese otro trabajo. Eso es todo. Fíjate qué gran diferencia a decir, ella es presidenta espuria. Yo soy el legítimo, como en el 2006, que así fue la historia de Andrés Manuel, ¿no? ¿Y por qué es importante hacerlo, Emanuel, amigos del auditorio? Porque se viene 2027. 2027. Y yo creo que si le decimos la verdad a la ciudadanía, se vuelve a inspirar en esa marea rosa y prepararse para 2027, comenzar a reconstruir nuestra nación, tumbando, desmontando todo el andamiaje que Andrés Manuel perversamente le ha creado a Claudia Sheinbaum para mantenerla secuestrada legalmente. Así es, secuestrada. Legalmente. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar en los próximos 3 años, a partir de mañana, ¿sí?, y quitarle la mayoría a Morena en la próxima elección intermedia, vamos a empezar, ¿sí?, a recuperar nuestra nación. Por eso es importante que se sepa. Así es, y bueno, ciertamente la clase media tiene que reaccionar y tiene que involucrarse y tiene que hacer política si queremos evitar que nuestro país mantenga el rumbo que le imprimió estos últimos 6 años el presidente López Obrador a nuestra nación. Creo yo
que sí podemos cambiar, pero sí tenemos que participar, ¿no? Es la clave, la participación desde donde nos encontremos, desde nuestra trinchera. Si nosotros hacemos periodismo, pues desde nuestra parte. Sí, también nuestra parte, ¿no? Así es. Y bueno, esa es la realidad que tenemos hoy en día. Vamos a terminar pues nuestro programa y pues sobre todo despedir al presidente López Obrador. Ojalá no tarde mucho en irse a su rancho. Para que concluya finalmente esta pesadilla. Así es. ¿Verdad? Ojalá, así sea. Gracias, Emanuel. Muchas gracias, Víctor. Y pues gracias, Carlos. Don Carlos. Seguimos aquí. El máster. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestros podcasts que tenemos a lo largo de la semana. Seguimos aquí y ojalá y le pueda dar like también aquí a la plataforma en Facebook. Síganos en YouTube. Ahí estamos y pues muchas gracias por la atención.